Hola, buenas noches, bienvenidos, es un gusto saludarlos. Aquí comienza, como siempre, como todos los días, a las 9 en punto, Zona Franca, con los temas de conversación, los temas de debate en Colombia y en el mundo. En esta oportunidad, esta semana, la controversia por cuenta del director de la policía, el general Henry Sanabria, a propósito de la discusión en Colombia, un país católico por tradición y hasta hace apenas unos 30 años, por constitución, era difícil y sigue siendo difícil hablar de religión sin tocar o sin herir susceptibilidades. Se despojó de esa pena, la dejó a un lado el director de la policía, el general Sanabria, quien sin rubor en diferentes entrevistas a lo largo de este fin de semana profesó su fe y ha dicho cosas que el colombiano promedio no comulga con ello, como que cree en el diablo, que no cree, entre otras cosas, en los espíritus, que cree él que hay fuerzas sobrenaturales, que ha hecho exorcismos o que los ha presenciado y que la policía se practica con fervorosidad la fe católica y hasta los exorcismos. Escuchamos todos los días la fe y el Dios y patria de la Policía Nacional, pero por estos días están escandalizados por cuenta del director, el director de esa institución que habla del diablo y de los exorcismos. La existencia del diablo es cierta, yo lo he visto, lo he percibido. Para muchos es una fábula y para otros no es creencia. Y eso está bien porque, digamos, el diablo lo dice. Es evidentemente un hombre que no comulga con la homosexualidad, le molesta la infidelidad y más allá de la sorpresa que la policía es católica, aunque nuestra Constitución establece que somos un Estado laico, lo que verdaderamente tiene sorprendida a la gente y escandalizada por las declaraciones del director es su forma de concebir un grave, entre otras cosas, Estado que representa la diversidad, un problema, entre otras cosas, de salud pública como el VIH y su postura frente a los condones y que el presidente de la República no vea con mucho problema que el general Sanabria profese su fe y ese es el tema de controversia, el tema de conversación esta noche en Zona Franca. Bienvenidos. Esta noche, como siempre, todos los puntos de vista sobre el análisis y la discusión del tema de conversación que es la fe del director de la policía. Nos acompaña Andrés Barrios, que es politólogo, es un hombre de fe cristiana. Doctor Barrios, buenas noches y bienvenido a Zona Franca. María Camila, muchas gracias por la invitación y un placer compartir con el concejal Carrillo y el coronel Castro en este espacio. Gracias a usted por acompañarnos. El concejal Carrillo es Carlos Carrillo, concejal por el Polo Democrático, concejal de esta fuerza alternativa por Bogotá. Concejal, muy buenas noches, como siempre un gusto tenerlo en Zona Franca. María Camila, muchas gracias por la invitación, un saludo para usted, para los compañeros de panel y para todos los televidentes de Zona Franca. Gracias por acompañarnos. Esta noche está Héctor Darío Castro Cabrera, que es general, señor general en retiro de la Policía Nacional. General, un gusto, buenas noches. María Camila, buenas noches. Encantado de estar con ustedes, con los otros dos panelistas y contigo para dialogar sobre este tema. Gracias, de señor, gran actualidad. por aceptar la invitación. ¿Qué tanta fe le imprime, están viendo ustedes, el general Sanabria en la visión, en sus posturas institucionales como director de la Policía Nacional? Bueno, nosotros lo conocemos desde hace mucho tiempo. Prácticamente nosotros fuimos sus maestros en policía y conocemos de sus convicciones religiosas, de su moral a toda prueba. Y yo siempre he dicho que la moral, como una norma interna, como una norma autónoma que no se la impone nadie, sino que uno la acepta, es lo que orienta más hacia la rectitud. Porque las normas que requieren una vigilancia y de pronto el temor a un castigo, pues hay veces que no son tan espontáneas en su cumplimiento. Y nosotros hemos visto en él una persona muy correcta, un gran policía, pero que desafortunadamente aquí habló como Henry Sanabria, y quizás no como el director de la policía. ¿Usted se siente cómodo cuando escucha al general hablar e invocar a la Virgen, al Espíritu Santo y todo lo que hace parte y lo que marca de su creencia y su fe, portando el uniforme de la policía, sentando posiciones institucionales? Yo creo que sentando posiciones institucionales no debe ser esa
actuación o esa orientación de él. Yo creo que él, como Henry Sanabria, siempre se ha mostrado en el medio institucional, en el medio social, en el medio familiar, se ha mostrado como una persona muy creyente y con unas prácticas que no son comunes para todos. Es una persona muy convencida, mucho más convencida que nosotros, por supuesto. En el caso yo soy cristiano católico y apostólico y romano. Pero él va un poco más allá de lo que nosotros normalmente vemos que hacen los católicos. Yo siempre le he visto el lado positivo, que es un hombre moralmente íntegro. Y eso yo creo que es garantía para administrar una institución, para compartir con sus conciudadanos, porque él, por su convicción absoluta, trata de no hacer el mal. Y cuando yo digo no hacer el mal, de pronto aquí Vicky lo llevó a que él hablara del diablo. Para él el diablo es la representación del mal. Entonces él dice, el mal debemos tratar de erradicarlo. Y en eso yo creo que desde los diferentes ambientes, de los diferentes sectores, pues muchos podemos estar de acuerdo. Yo creo que él le habló a gran parte del país, pero no le habló a todo el país. Ya vamos a hablar del diablo y de los exorcismos, que es la referencia que hace el director de la policía, concejal Carrillo. Pues, María Camila, ¿yo qué le puedo decir sobre esto? Yo estoy realmente... Antes de comenzar esta conversación, sí. ¿Usted es creyente? ¿Qué fe profesa usted, concejal? Yo soy ateo. Yo soy ateo sin ambigüedades. O sea, ¿cómo le caen estas declaraciones del director de la policía? Pues a mí me preocupan profundamente, porque lo primero que quiero decir es que yo soy profundamente respetuoso de todas las creencias, y eso incluye, por supuesto, la ausencia de las mismas. Y no es... siempre que se habla, bien sea de religión o de fútbol, la cosa irremediablemente se pone polémica. Y yo, si bien no comparto la fe mayoritaria del país, pues soy profundamente respetuoso de esas expresiones. Y creo que si algo debe hacer el Estado y las personas que estamos dentro de la función pública es tomar decisiones y asumir posturas públicas de la manera más distanciada posible de la religión, que no equivale a un tema moral. Yo comparto con usted, general, su postura acerca de cómo el señor general de la policía probablemente es un hombre íntegro. Yo no tengo razón para decir que no lo es. Usted lo conoce, yo no lo conozco. Pero lo que no puede mezclarse es la política pública, un alto funcionario del Estado, con unas posturas que son abiertamente religiosas. Lo vimos y fue muy problemático cuando tuvimos al procurador Ordóñez, que pues era una suerte de Torquemada, que quemaba libros y todo, y que ponía su fe, en muchos casos, por encima de decisiones incluso basadas en la evidencia. Eso es muy problemático. Yo creo que esto pues, se está convirtiendo en un generador innecesario también de ruido para el gobierno, que hay que decirlo ya tiene bastantes líos, y me parece que caen muy mal las declaraciones, que además las da en un medio que es abiertamente contradictor del gobierno nacional, ¿no? Entonces esto se magnifica, esto se amplifica, usted lo ve en el titular. O sea, los titulares que vimos por internet día y noche hace unas horas, pues dejan... Pero los titulares, concejal, los hacemos los periodistas, no los hace el general Sanabria. Correcto, justamente, pero es que ¿a quién le da la declaración? O sea, no es en vano. O sea, Vicky Dávila es una gran periodista, en mi opinión. Tiene una enorme capacidad de sacar, o sea, tiene un tirabuzón ahí que va sacando. Entonces, es una entrevista, en mi opinión, muy desafortunada, que genera un problema, y yo sí creo, y se lo digo categóricamente, que el general debería irse. ¿Usted cómo lo lee? Bueno, mi lectura es un poco diferente a las que se han expresado. Yo considero que en Colombia no estamos acostumbrados al día de hoy a ver a un general de la República ni a muchos ciudadanos de a pie profesar su fe. Creo que parte fundamental de la democracia es el respeto por el disenso, pero también esa promoción de este debate, y por eso celebro este tipo de espacios donde en una conversación tranquila podemos expresar diferentes puntos de vista. El general está en el marco de una entrevista
y en el marco de esa entrevista Vicky Dávila empieza a preguntar sobre algunos asuntos que ella considera importantes allí y él sencillamente lo expresa. Colombia es un estado laico, nadie niega eso, pero Colombia no es un estado aconfesional. Eso me parece muy importante. Y en esa medida, por ejemplo, en la Ley Estatutaria de Libertad Religiosa y de Cultos, en el artículo 2 se nos dice, y abro comillas, que no es indiferente ante los sentimientos religiosos de los colombianos el Estado. No tenemos un Estado indiferente. No estamos acostumbrados, María Camila, a ver de pronto a funcionarios o hoy en universidades, a decanos, académicos y tanta gente, pues hacer de alguna manera y poner en el debate público sus convicciones y lo que ellos creen. Entonces, para mí, en mi opinión personal, yo creería que esto sí rayaría en la medida en que, por ejemplo, el general Sanabria estuviera despidiendo a alguien de la institución por su condición sexual. Eso claramente está mal, sería un abuso de su poder y de las funciones que tiene. Así como una persona que quizás comulgue con valores, ideología de izquierda y mañana esté en un cargo público, quiera promover, por ejemplo, el aborto con recursos públicos. Ahí es donde el Estado, en últimas, entra a través de sus funcionarios a cumplir funciones que no le competen. Pero es el general Sanabria el que habla del condón o Sí. del preservativo, de VIH, que ya lo vamos a ver, Sin duda. y de los hombres infieles, que creo que esa es una de las más polémicas declaraciones en medio de esta entrevista que le concede a la periodista Vicky Dávila en Semana. No sé si sea un mito, usted me lo contará, pero entonces lo que dicen es que ya no están sacando policías de la institución por corrupción, sino por infidelidad. ¿Eso es verdad o es un cuento? No, ojalá se pudiera, pero no se puede. Porque es que una persona que es infiel no es prenda de garantía. A un policía le puede decir, mire, si usted se sea, porta infiel con su mal. mujer. Sí, claro. Si usted se porta mal, si usted es un ladrón, si usted es corrupto, lo retiro. Eso no los afecta. Una persona que es infiel, general, no es prenda de garantía. Eso nos raya un poco con la intimidad de los policías. ¿Qué le importa a la policía si un policía o una policía es infiel o no, para efectos del servicio? Yo creo que la infidelidad es algo que no se puede juzgar. La fidelidad o la infidelidad es algo que vive cada persona. En este caso, yo creo, y yo le entiendo el mensaje al general Sanabria, como la necesidad de fortalecer la familia en la policía. Si nosotros vamos a hablar de infidelidad como una de las causas de la desintegración de la familia, ya es otra cosa. Pero eso es algo tan íntimo, tan de la persona, que yo creo que no admitiría ninguna discusión. Pero yo le entiendo el mensaje, es de fortalecer la integridad de las familias. Yo digo que la policía lo necesita y lo necesita toda Colombia y lo necesita el mundo, porque el desorden social, en gran medida, el que estamos viviendo, obedece a la desintegración de la ¿Pero familia. usted cree que un policía es bueno o malo porque es infiel o no? Vuelvo e insisto, la infidelidad es algo que no merece el juzgamiento. Pero yo digo que un policía que tenga una familia desintegrada es una familia que le puede generar problemas a la institución. ¿Por qué? Un policía que tiene una señora O dos. y que tiene, está con ella 2 años, tiene con ella 2 hijos y luego en su siguiente unión matrimonial tiene otros 2 hijos. María Camila, con lo que gana el policía no puede sostener 2 hogares. Los costeños dicen coloquialmente que con lo que se gana en la policía y en muchos cargos que no son tan bien remunerados, no se puede poner a arder sino un fogón. Si se pone a arder 2 fogones ya no le alcanza la plata. Entonces, desde ese punto de vista, yo le hallo la razón al general Sanabria. Si eso se puede atribuir a la infidelidad, que digo que es muy íntima, muy interior, la persona que es infiel generalmente lo saben 2 personas, no más. Los dos comprometidos. Los 2 comprometidos. Pero si eso trasciende y desintegra a la familia, ahí sí viene a presentarse un problema que trasciende a la institución. Concejal Carrillo. No, pues yo francamente no puedo compartir esa categoría tan monolítica de lo que es la familia.
Yo creo que una familia puede ser unipersonal, de 2, de 3, de 4, si es una familia poliamorosa, pues maravilloso, si es una familia multiespecie, maravilloso. Yo no creo que la familia se deba reducir a un concepto, creo yo, tan, pues me atrevo a llamarlo arcaico, de mamá, papá e hijos. Y por supuesto que los policías que sirven, pues que tienen un servicio público, están en todo su derecho de hacer bajo sus cobijas lo que a bien tengan. No es labor del general de la policía de ningún tipo dar una moral. Y a mí sí me preocupa que dentro de las reformas que se deben hacer a la policía de fondo, pues es una reforma al dogma, ¿cierto? A la doctrina militar de la policía, que creo yo ha sido muy problemática, porque es una doctrina antisubversiva, militarista, extremadamente conservadora, confesional. Eso de Dios y patria, pues perdónenme, pero es absolutamente incorrecto en un país laico. Porque ¿qué pasa entonces si una persona no cree en el concepto mismo de Dios? ¿No podría entonces ser policía o no podría ostentar una dignidad dentro de la policía? Yo creo que sí. E insisto, no se puede atar moral a la confesión religiosa, porque una persona puede ser profundamente católica, creyente, practicar, pues creo que todos hemos visto La Virgen de los Sicarios, ¿cierto?, de Fernando Vallejo. Pues claro, usted puede rezar 5 Padre Nuestros antes de salir a matar a alguien sin ningún problema. No son sinónimos. E insisto, el Estado debe estar lo más lejos posible de la confesión religiosa. Doctor Barrios. Pues yo discrepo un poco de lo que se está diciendo. Primero porque el concejal Carrillo inició este debate hablando que él es una persona profundamente pues, respetuosa. En la opinión de él, el concepto de familia que hoy tiene nuestra Constitución y donde dice que la familia está compuesta pues, por hombre y mujer, le parece algo arcaico. Pero la Corte ha reconocido familias sí, multiespecies. sin duda, y hoy hay, y me parece interesante rescatar algo, ahorita que estábamos hablando del tema de infidelidad. Yo me vi la entrevista completa, 1:30 de entrevista, y el general Sanabria, cuando toca ese tema, dice, antes la institución de alguna manera manejaba el tema de infidelidad, hoy es completamente diferente. Pero la, él, Henry la Sanabria, personalmente dice que si de él dependiera, él echaría a los infieles en la policía. Categóricamente lo dice. Pero es la postura que un funcionario público tiene en sus convicciones, en lo que cree, y sencillamente él no le está imponiendo su fe a nadie. Perdóneme, él sencillamente es el director de la Policía exponiendo. Director de la policía. Pero está exponiendo lo que cree. Yo principalmente creo que hoy en Colombia no estamos listos para ver a funcionarios públicos del más alto nivel salir de la forma categórica como este hombre lo hizo, a defender su fe, a defender sus convicciones. Pero Andrés, perdóneme, yo creo que el país está bastante acostumbrado a eso. O sea, yo no creo. Este es un país donde usted llega a un juzgado y hay un crucifijo. O sea, este es un país que, como usted recordaba en el monólogo, hasta hace no mucho tiempo era un país constitucionalmente católico, aquí había un concordato, y es un país que sigue siendo mayoritariamente católico y que ha derivado del catolicismo a otras vertientes de la cristiandad, pero que es casi que en un 90% cristiano, católico, bien sea apostólico y romano, de otras vertientes del cristianismo. Las minorías musulmanas en este país son diminutas, la minoría judía es diminuta, la minoría atea es diminuta, y todas esas confesiones deben tener exactamente el mismo tipo de respeto. Entonces, sin duda, cuando usted dice que el país no está acostumbrado, yo le digo que no, estamos acostumbrados, porque es un país que ha sido confesional. Es un Estado laico. ¿Dónde se materializa el Estado laico? 2 cosas principalmente. El Estado no adopta ninguna religión y el Estado no promueve ninguna religión, ninguna está sobre otra. ¿Y usted cree que hasta ese punto, ¿cuál cree usted está que sería proponiendo? el límite? Digo, el director o el general Sanabria o Henry Sanabria tiene derecho a profesar su fe. ¿Cuál cree usted que sería el límite? En la privacidad. Si él quiere rezar el rosario 5 veces al día, lo debe hacer en la intimidad. Imagínese, le pongo un ejemplo, Andrés. Imagínese que el general fuera devoto de Satanás. Entonces, al general le gusta hacer ritos satánicos y, no sé, matar gallinas y ofrecérselas a Belcebú. Pero está poniendo un caso extremo, no es extremo. Le estoy diciendo que el general no profesa la misma religión que profesa usted, sino profesa una distinta. Y entonces el general sale y dice en una entrevista, bueno, lo que pasa es que yo todas las mañanas me levanto y hago un rito satánico. ¿Usted cree que
¿eso estaría bien visto por usted y por el país? Concejal, No. en Colombia hay libertad de culto, libertad de conciencia, pero sobre todo, Camila, quiero poner sobre la mesa Claro. un tema adicional. El general ¿Dónde podría ser devoto de dónde Mefistófeles, queda la si libertad quisiera? de expresión que tiene un general? Y que como cualquier ciudadano de a pie también tiene el derecho a expresarse y decir, hombre, yo creo esto, yo hago esto. Le preguntaron si rezaba, ahí respondió, pero no porque lo haga significa que se lo está imponiendo a los más de 165.000 policías. General Es que Castro. coordinando lo que usted dice ahora, eso es un diálogo que él sostuvo con una periodista, con una Sin gran duda. periodista como lo afirmó usted. Buenísima sacando. Y entonces él comenzó a mostrar su personalidad. Él habló de Henry Sanabria y dijo, yo me levanto, yo voy a misa, todo lo que él como católico hace. Entonces, yo creo que el hecho de que conozca a la gente cuáles son las convicciones religiosas del director de la policía, para nada va a atropellar a los que no tienen esas creencias. ¿Dónde queda la obediencia dentro de las tropas, general? Si el director de la policía es católico, de ahí para abajo todos tendrían, o por lo menos hipócritamente, que profesar la misma fe. No, En absoluto, hay libertad total. Es más, hay algunos, como usted hablaba ahora, que del lema de la policía, porque la mayoría, como usted lo dijo, la mayoría del pueblo colombiano es católico. No obstante, Mayoritariamente, sí. no obstante, dentro de la policía ha habido casos en donde personas dicen que no van a una ceremonia en donde va a haber una invocación de un sacerdote porque eso riñe contra sus creencias, y si le ha dicho correcto, retírese usted mientras esta ceremonia pasa y luego ingresa otra vez a la actividad que estamos cumpliendo. Hay un respeto absoluto del mando policial, del general Sanabria hasta el último del mando ejecutivo para eso. Que no considero yo que una persona, porque vea al general Sanabria, que se arrodilla en una misa, que se inclina más que todos los demás, y no lo han hecho. Ustedes van a una misa en donde va el general Sanabria y el respeto que él muestra, la forma como él se inclina en algún momento de la celebración, y todos los demás asumen el comportamiento que normalmente traen. Yo no he visto ni uno solo que haga lo que hace el general Sanabria. Si me La permite policía agregar es una cosa, confesional. el concejal también ahorita mencionó el lema de la institución, Dios y patria. Ese es un lema que no tiene que ser vergonzante para nadie, ni para los mismos policías, ni para cualquier persona que profese una fe, unas convicciones y un sentimiento religioso. Es un lema que yo entiendo que lleva en la institución, y me corregirá el coronel Castro, más de 93 años, y pues está bien, el fundamentalismo laico dirá hay que quitarlo, y tienen la libertad de expresión para decir hay que quitarlo, pero es algo que también representa las fibras de la institución. Pero también hay otros que no comulgan con Sin ese duda. Dios y patria, Y lo y dijo creo el que eso ya general. ha sido motivo de discusión. Pero María Concejal Camila, Carrillo. esa es una tradición Señor. institucional. ¿Cuántos años lleva la policía con el lema Dios y patria? Y entonces, ¿por qué? Debió haberse suprimido después de que se acaba el concordato, en mi opinión. Bueno, si después de que... En la Constitución En del la- 91 debió haberse suprimido. Concejal por eso. Carrillo. Pero no es el hecho de quitar el lema. Es el lema de entenderlo, y ahí sí yo lo invito a que hagamos un ejercicio, una reflexión. Si la mayoría de los policías creen en Dios y hay unos pocos que no, ¿por qué se tienen que molestar? Para los que Porque no, la mayoría, para los que no, creen en comulgan Dios. y los que no están de acuerdo con Dios y patria, Con que Dios. es el lema de la policía, ¿de Entonces, malas? No digo yo de malas, ese término no lo quiero traer acá para nada. Se ha popularizado últimamente ese Sí, término. pero no es que, yo digo, ¿por qué la molestia de los que no creen en Dios que el lema de la policía sea Dios y patria, cuando la mayoría del pueblo es católico, cree en Dios, y la mayoría de los policías son católicos? Porque aquí se Concejal trata Carrillo. justamente, es la misma discusión sobre los crucifijos en las oficinas públicas. En una oficina pública, en un juzgado, en una corte, no debería haber un crucifijo. Simplemente porque esa justicia se imparte para todos por igual. Incluso dentro del mismo cristianismo hay algunos que no están de acuerdo con esa representación de Jesucristo. Entonces no puede haber una imposición de un sector, por mayoritario que sea. Así sea el 95% de la población, este es un Estado laico.
Entonces, en lugar de que tenga usted que poner la media luna, el crucifijo, el no sé qué, el pentagrama de Satanás, todo lo demás, el de los rastafaristas, el de los testigos de Goku, todo lo demás, o sea, en lugar de tenerlos que poner todos, pues no pone ninguno. Esa es la lógica, pero es que hay una cosa que a mí me sorprende de esta discusión, y es que la discusión entre la separación del Estado y la Iglesia es algo que pasó hace demasiado tiempo en el mundo. O sea, hace 500 años, más de 500 años, cuando sí era un problema hablar de esto porque le podían estar a uno cortando la cabeza, Giovanni Pico de la Mirandola lo dejó claro. El hombre es dueño de su propio destino, pues en ese momento no se decía hombre y mujer, ¿cierto? El ser humano es dueño de su propio destino. La figura de Dios, que yo, insisto, respeto profundamente a las personas que lo consideran determinante en su vida, la figura de Dios pasa a un segundo plano y empieza a caer uno tras otro, empiezan a caer los regímenes de Europa donde el poder se ostentaba por derecho divino. O sea, es que venimos de un mundo en el que el poder político se ganaba por derecho divino y ha sido una serie de siglos de lucha, pues qué más remarcable que la Ilustración francesa, que esos saloniers que literalmente le declararon la guerra al laicismo, a un ancien régimen donde de verdad a la gente le podían cortar la cabeza por decir que Dios no existía o por plantear una crítica a la religión. Y nosotros en pleno siglo XXI seguimos aquí pensando que debe haber alguna interferencia de la Iglesia y del Estado. No, deben estar diametralmente separados. Y a mí sí me preocupa mucho que en Colombia se mezcle de una manera tan directa la religión y la política. Aquí hay iglesias completas haciendo política, no pagando impuestos, que eso fue además un debate que tuvimos aquí hace un tiempo, y haciendo política, porque entonces, ¿qué pasa cuando usted pone una devoción que es superior, que es como una suerte de metarrelato, y le mete la política? Pues usted va a decir, ¿por quién voy a votar? Pues voy a votar por el que me diga mi líder religioso, y eso a mí me parece sumamente peligroso. Andrés. Pues respondiéndole al concejal, yo diría que la laicidad no implica que nadie se tenga que abstener de decir lo que cree, de opinar, en ningún momento tampoco de decir lo que considera que es correcto o no. Y en lo que estamos de acuerdo y en lo que creo que nadie quiere, pues es que en que el Estado se instrumentalice. ¿Para qué? Para que en últimas se imponga el credo de la persona que sea. Yo quisiera insistir en la idea del artículo 2 de la Ley Estatutaria de Libertad Religiosa y de Cultos, que el Estado colombiano no es indiferente ante el sentimiento religioso de los colombianos. Entonces, es que aquí prácticamente usted es creyente hoy y usted no puede hablar, usted no puede opinar, usted no puede reivindicar sus convicciones, sus creencias. ¿Por qué? ¿En qué momento no podemos nosotros, en mi caso que creo que soy una persona de fe, ya no podemos entonces decir opino esto, creo esto porque nos caen encima? ¿Y quiénes? Especialmente el fundamentalismo laico. ¿Y qué es lo que buscan ellos? Pues prácticamente acabar con el que consideran que va en contravía de lo que ellos creen. ¿Y qué representa este concepto del fundamentalismo laico hoy? Pues representa la defensa de un liberalismo moral que ha venido ganando espacio en lo público, a través, por supuesto, del litigio estratégico. Eso es una realidad, eso no me lo estoy inventando yo, y pues ir en contravía de eso hoy y ver sobre todo al director de la policía, y quiero reiterar aquí algo muy importante, director de la policía que nombró Gustavo Petro, director de la policía que para nombrar Gustavo Petro tuvo que descabezar a 20 generales más que estaban ahí en fila. Entonces, pues también ahí es donde uno dice, pues entonces, pues no es como que las declaraciones que salió a dar y que las convicciones religiosas y el sentimiento religioso que él representa, pues como que nos lo inventamos ahorita. Gustavo Petro sabía de eso. No hay, le preguntan, general, si no ven ustedes cierta provocación del general Sanabria, que ha sido constante en esas manifestaciones con el uniforme, manifestaciones públicas en escenarios incluso institucionales sobre su fe. Le reitero, sentando posiciones sobre la fe, posiciones de la policía. No de la policía, María Camila. Yo digo, él como persona asume unas actitudes que todos lo conocemos, son propias de él,
pero le repito, nadie las ha copiado. Si yo estoy con el uniforme de la policía, ¿yo no represento esa institución? En el despacho. No, en el despacho o en una ceremonia, pero entonces él asume una actitud en el momento de la ceremonia y le digo, es tan ausente el efecto sobre los demás que no he visto que una persona lo repita y lo haga como él lo hace, después de haber asistido, no a una ceremonia siendo director de la policía, a las ceremonias a que ha asistido muchas en los diferentes cargos que él ha tenido. Y ahora mire, hay tanta receptividad que yo le quiero decir al concejal, hay tanta receptividad de que ha habido gente que se niega a pronunciar el lema de la policía, porque no cree en Dios, y dice, ok, no lo pronuncie. Cuando alguien saluda y le tiene que contestar el Dios y patria, dice, yo no lo digo, porque yo no creo en Dios, ok, Pues, respetado. es Entonces, que mire es su derecho legal. Claro, Pero eso no es un favor que le están haciendo. pero no es un mire, favor. pero mire Es- que es es que lo mínimo. en la policía, y yo creo que en la ciudadanía menos, el efecto que pueda causar estas declaraciones del general Sanabria vaya a incidir tanto que vaya a haber un cambio de comportamiento o que vaya a haber que vaya a haber un desconocimiento a la libertad de credo, a la libertad. ¿Usted cree que el le digo una general cosa. Sanabria va de salida? Se lo pregunto por el tono de sus últimas declaraciones, no solamente con estos temas religiosos, sino de fondo. Críticas al gobierno, revelaciones que han resultado incómodos o que han puesto en posiciones difíciles al gobierno Petro. ¿Usted cree que va de salida el general Sanabria? Yo no quisiera que se fuera el general Sanabria. Yo no me atrevo a pensar que en este momento se esté tratando de o procurando un cambio en el mando institucional, porque ustedes lo acaban de decir, fue un mando que quedó debilitado después del retiro de 20 generales, y ahí tenemos un general que es una persona íntegra, yo lo conozco, usted decía, no, y nadie yo creo que puede decir lo contrario, porque es una persona que su moral está a toda prueba, diferente de sus creencias religiosas, porque es una cosa totalmente independiente. Entonces, él ha hecho cosas, yo lo aclaraba respecto a lo que dijo en lo de los pozos. Él dijo simplemente cuál fue su apreciación. Él dijo que el ministro, ante una situación de esas, debió sentirse presionado. Se canjeó. Que sí, que se sintió presionado. ¿Cómo no? Y yo les invito a ustedes a que hagamos un ejercicio de empatía. Si a uno lo mandan a negociar, cuando uno le dice, va usted a un programa con María Camila, pues no hay ningún problema. Pues si ahí me dicen, ustedes van a ir a un programa con unas personas que acaban de matar 2 personas, que le metieron candela a 3 perritos de Se la la policía. cambio, se la cambio, entonces, general. entonces, ¿será que vamos uno con la misma tranquilidad y la autonomía que Se nosotros la nos sentimos cambio. aquí? Entonces, no se la pongo en el término de que el gobierno esté buscando su salida. El general Sanabria se quiere ir y por eso está generando este ambiente, ese tipo de declaraciones, ese ánimo tal vez, no de confrontación, pero sí de dejar constancias a la luz de lo que él no está de acuerdo con el gobierno del presidente Petro. No creo, porque si él, y repito, yo conozco su integridad, si él hubiera decidido eso, ya había ido donde el presidente y le ha dicho, señor presidente, me retiro de la policía. Él no se pone a buscar algo tan superfluo para originar su retiro. Si él se quisiera ir, él va y le dice, me retiro y no comparto con usted, no quiero seguir compartiendo con usted el gobierno. Estamos en Zona Franca, estamos hablando de la fe del general Henry Sanabria, que es el director de la policía, por cuenta de esas declaraciones que le están generando ruido a él y al gobierno, que está investigando si por cuenta de sus creencias incluso ha generado traslados de policías que no profesan, que no comulgan sus creencias religiosas. Hacemos una pausa, estamos en Zona Franca. A propósito de la discusión, el presidente Petro lo defendió, dice con toda la razón que tiene derecho a profesar la fe que a bien tenga. No he visto la presencia, digamos, de que una creencia se haya mezclado en las decisiones que se han tomado. Estoy atento a que, digamos, si hay alguna crítica al respecto, pues se nos comente, se nos diga. Estamos de regreso, estamos en Zona Franca hablando del general Henry Sanabria, de las declaraciones del fin de semana, con Yamid, con la revista Semana, que lo tienen a él, dando explicaciones. Ya lo advirtió el ministro de Defensa, Iván Velázquez, que lo van a llamar para que explique, entre otras cosas, la cifra. Dice él que 12.000 policías están contagiados hoy con el virus de VIH. Alguna vez yo reuní un grupo de mi unidad,
hace varios años, y les dije, mire, hay que tener cuidado porque la Policía Nacional es de las 4 fuerzas, es la que más personas tiene con VIH. Después le sigue el Ejército, después la Armada, después la Fuerza Aérea. Entonces hay que tener cuidado porque infortunadamente el VIH lleva a la muerte. De esas 15 personas que reunimos se murieron 12. Doctor Barrios, su lectura sobre esto, muchos lo critican, dicen esas cifras no tienen ningún sustento, no hay ningún documento que lo soporte, entre otras cosas, porque sería el 7% aproximadamente de la población de la policía contagiada con VIH. María Camila, para mí toda esta discusión, la verdad creo que estamos armando una tormenta en un vaso con agua. Es un funcionario público que con todo derecho se está expresando libremente. En Colombia hay libertad de culto, hay libertad de conciencia. Ahorita que hablamos si lo van a sacar o no, incluso el ala más radical del petrismo, representado en Gustavo Bolívar, dijo, y cito lo que él dijo, mientras no le haga daño a nadie, que cada quien crea en lo que quiera. Pero fíjese que volviendo, Andrés, ¿sí? a la declaración del general Sanabria, supongamos y partamos de la base que la cifra de 12.000 sí. personas es cierta, con personas contagiadas con VIH. ¿De dónde saca el general Sanabria esa cifra? Digo, me parece increíble y me niego a pensar que el general Sanabria va puerta a puerta preguntándole si es homosexual o tiene el virus de VIH. Eso no es invadir la privacidad o poner en evidencia o exponer la información de sus hombres y de mujeres en la policía. No, María Camila, es el director de policía dando su opinión en el tema que le están preguntando, pero además le agregaría algo. En este tema y en esta materia, él claramente respondió, no soy yo quien me encargo de este tema, sino es la Dirección de Sanidad la encargada de dar línea en esta materia. Eso es importante aclararlo. Él no ha ido a preguntarle, ni ha ido a hacer la averiguación, ni le ha dicho a los comandantes que lo hagan. Es una información que tiene dentro de todos los estudios epidemiológicos que hace la Dirección de Sanidad y establece, así como hay cuántos enfermos de cáncer. En Sanidad le preguntan si es la condición sexual, la condición no, de cada uno. No le preguntan ninguna condición, sino simplemente el diagnóstico médico. Usted tiene VIH, usted tiene cáncer, usted tiene cirrosis, usted tiene la enfermedad que sea. Y esa es la información que el general Sanabria tiene. Entonces es un dato muy técnico. Yo les digo una cosa y se los digo con toda la contundencia. La presencia del general en este momento en la dirección de policía le está haciendo un enorme daño a la institución. Él le está haciendo daño a la policía. Y les voy a decir, entre otras cosas, por qué. En esa entrevista hay un momento que creo yo es extremadamente desafortunado, y es cuando el general Sanabria básicamente relaciona el contagio de VIH con la orientación sexual de los individuos. Eso es homofóbico, eso es pues algo que creo yo no se veía por allá desde los años 80 y que además no corresponde con la realidad. ¿Quiénes son las personas más vulnerables al contagio de VIH, por ejemplo? Las mujeres, las mujeres cabeza de hogar, por ejemplo, las mujeres amas de casa, que mientras su esposo está por ahí haciendo lo que quiere, pues le lleva el virus a la casa. ¿Pero de dónde saca usted esa interpretación? En la entrevista es clarísima la asociación que él hace, y por eso ha habido unas voces que se han pronunciado con tanta indignación desde los sectores LGBTIQ, porque el general sí hace una asociación, creo yo, muy desafortunada entre el VIH y la comunidad LGBTIQ. Concejal, pero no tiene es el nada que ver de la policía. Absolutamente nada que ver. Afirmaciones debe es el tener director de la información, policía. debe tener cifras. No importa, no puede decirlo. En ningún momento lo hizo no estigmatizando puede decirlo, a ninguna porque comunidad. está estigmatizando a una comunidad ¿En qué momento por la su orientación sexual. Lo hace, no hay lo relaciona directamente en sus declaraciones con ser portadores del virus. Yo vi una preocupación del director de la policía. Usted me dijo que había visto, usted me dijo que había visto la entrevista. Andrés, ¿qué lectura tiene usted? ¿Cuál es la interpretación que hace sobre ese capítulo en particular del VIH y esa relación con la población LGBTIQ+? Dice el concejal Carrillo que un hombre que profesa unas convicciones, director de la policía, le está haciendo daño a la institución. ¿Por qué? Y digo que se está armando una tormenta en un vaso de agua. Porque esa misma discusión no se hizo grande cuando antes de la posesión de nuestro presidente, Gustavo Petro, se hizo rezar por chamanes.
Y ahí entonces, ¿dónde estaba la gente que hoy sale preocupada de decir, él le está haciendo daño al país? Y Camila, le está haciendo daño al país por varias cosas. ¿Qué nos debería preocupar, concejal Carrillo? Nos debería preocupar la nefasta política que se les hundió y con la que pretendían atornillarse en el poder. ¿Qué le está haciendo daño al país? La corrupción de la que es parte el hijo del presidente Gustavo Petro. ¿Qué le está haciendo daño al país? El show mediático que armaron con Aida Merlano. Y le voy a decir una más, María Camila. ¿Cómo es posible que el general Sanabria dice en esta entrevista que Iván Márquez está en Venezuela, está como si nada, paseando por su casa, y el presidente ha ido más de 5 veces a esta nación y no ha pasado nada? Eso es lo que nos debería preocupar hoy, concejal. Bueno, de fondo también el hay presidente... Cambiemos de tema y hablamos de eso, yo no tengo ningún problema. Mire. Porque a mí, o sea, si hablamos de la reforma política, yo me opuse a la reforma política. Por supuesto. A mí me Pero parece que las listas estoy cerradas son un diciendo que desastre, usted a mí dice, me parece ¿quién le que está eso de haciendo daño al país? atornillarse está Me mal. parece que el presidente le está haciendo daño al No, pero país. es que yo no ¿Y estoy por qué no hablando de que hablamos le de lo haga que daño al cree? país, estoy hablando de ¿Por que le qué hace no daño a la hablamos de lo que institución. mucha Usted gente en el pacto histórico permítame un cree? segundo, Les le digo una propongo que cosa. hablemos del general Sanabria, que es el No, motivo sobre de la el invitación general de hoy. Sanabria, es que hay una falacia, hay un hombre de paja clarísimo en lo que usted hace. Usted pone en las palabras de su interlocutor cosas que no se han dicho. Aquí nadie ha dicho que la gente no tenga derecho a profesar su fe, nadie lo ha dicho. Jamás, María Camila. ¿Cuánto llevamos aquí? 35 minutos. Yo jamás he dicho que una persona no pueda o no tenga derecho a profesar una fe. Por supuesto que lo tiene. Lo que no tiene derecho es a, siendo cabeza de una institución o siendo un alto funcionario del Estado, imponerla. ¿Y cómo él la impone. ¿Cómo la impone? Por supuesto que la impone. ¿Pero porque, cómo? Explíquenos vea, cómo. Yo no sé si usted no lo sigue en Twitter o no lo ha visto, y creo que el presidente, con todo respeto le digo, creo que el presidente tampoco ha visto el Twitter del general. Los trinos que pone el general son espantosos, son inaceptables, las declaraciones son misóginas, son unos trinos que no puede poner un general de la policía que dice en su cuenta general no sé qué de la policía. Si quiere trinar eso, que abra una cuenta parodia o qué sé yo. Porque usted tiene que guardar las formas. El general no tiene, no tiene derecho a libertad de expresión. Es que una cosa es la libertad de expresión. Es que en el día de la y mujer otra cosa con el cuando del usted policía, abiertamente del director de la pasa policía. por encima de unos sectores poblacionales. Usted no puede promover la restricción de derechos. Usted no puede decir cosas como que las mujeres se ven más bonitas calladas cuando es el general de la policía. Mensaje que eso se le puede señaló en la criticar entrevista con que toda lo puso en el contundencia Día de y la hay que Mujer. hacerlo. Andrés. Concejal, ese trino particular del que usted está hablando es un trino del que él aclara en la entrevista. Es un texto bíblico, entiendo, que él dice: quise compartir para honrar a la mujer en ese día. Sectores que hacen parte del fundamentalismo ¿Cómo la laico honra? lo Diciendo que interpretaron las de la mejor forma. Que las mujeres obedientes y calladas no, somos y más ahí bonitas. Vicky le pregunta que si la mujer tiene que ser sumisa, y él Discretas. dice no, pero sencillamente Discretas, dice que deben ser discretas. Venga, hay pero- gente que se incomoda porque el director de la policía Vamos a lo públicamente textual. profese su fe, y eso raya con Vamos mucha a gente. lo textual. Entonces, la misma pregunta: Yo quisiera ¿por qué invitarlo con a usted Petro a que no repita las levantaron palabras su voz textuales del cuando general? chamanes lo estaban rezando? ¿Por qué ahí no armaron toda esta tormenta que hoy están armando? ¿Por General. qué? Mire, yo le digo una cosa. Primero, lo que usted dice que es como un rechazo a la homosexualidad, cuando se refiere al general... Estigmatización. La estigmatización. Estamos nosotros frente a esta situación. El general Sanabria está hablando de los 12.000 contagiados y está diciendo que la causa principal del contagio seguramente es que el hombre va y trae el virus y se lo pasa a su señora. Entonces yo no sé cómo está estigmatizando a los homosexuales. No, eso no es lo que dice. Eso no es lo que dice. Cuando le preguntan por el tema del VIH, él inmediatamente empieza a hablar de la comunidad LGBTI y lo relaciona directamente. Yo le pido por honestidad intelectual, Andrés, Sí. que nos cuente textualmente qué es lo que dice el general sobre las mujeres, para que no discutamos textualmente no lo sobre tengo aquí, pero lo que interpretaciones. sí vi fue un general Veamos las preocupado palabras por sus textuales del tropas, general. por sus hombres, y sencillamente con conocimiento de causa dice: esto es lo Por que sus está hombres, no pasando. por sus mujeres. Incluso por sus hombres y mujeres, incluso él lo dijo ahí: varios murieron Es un de machismo VIH y me preocupa, estructural. y puso esa preocupación O sea, en el sí, debate sí. público, Sí, punto. yo- no está usted puede estigmatizando a defender nadie. lo que quiera. Concejal, esto Vea, es rentable políticamente Andrés, hacerlo, pero, Andrés, pero yo le cuento no es una el cosa, punto. permítame. Usted está en todo su derecho de defender lo que usted quiera, Sí. porque este es un país libre.
Si usted quiere decir que usted es apóstol del rastafarismo o de lo que usted quiera, pero es que usted está en lo todo está su derecho. caricaturizando. No, yo Y no lo estoy también cuando habló caricaturizando. de lo de Goku ahorita Usted está lo caricaturiza cuando habla de los chamanes, por ejemplo. Usted lo caricaturiza cuando habla de las cosmogonías de quienes habitaron este territorio desde hace miles de años. Desde miles de años antes de que llegara la religión católica a través de la colonización española. Usted es quien caricaturiza eso. Pero usted está en su derecho de sentirse ofendido o molesto porque el presidente haya ido a una comunidad indígena a recibir es que ese es el credo de él. Estamos La hablando pregunta del que director de la policía metido, como ven ustedes, en la controversia por cuenta de esa entrevista donde habla de la homosexualidad, del VIH, de los condones, habla de exorcismo, y ese es el tema de conversación, ese es el tema de la discordia, lo defiende el presidente Gustavo Petro, a él que de fondo en esta entrevista dio dos temas gruesos. Por un lado, que el presidente Petro, desmintiendo al presidente Petro, no le dio la orden para que los policías en Caquetá no recibieran el apoyo, y por el otro lado, hablando entre otras cosas del secuestro. Dice el director de la policía que no va a permitir que le vuelvan a secuestrar un policía más en el país. Estamos en Zona Franca, vamos a hacer una pausa, ya volvemos. ¿Está de acuerdo con el uso del condón? Personalmente no, porque es un método abortivo. Es decir, la vida, sobre todo para los casados por la iglesia, porque una de las promesas matrimoniales es: ¿aceptáis los hijos que Dios te mandara? Y uno dice: sí, acepto. ¿Cuántos tiene usted? Solamente dos hijas. Hubiera querido tener 100, pero solo 2. Estamos de regreso hoy en Zona Franca, comenzando semana, hablando de la polémica de la semana, muy seguramente por cuenta del general Sanabria, de esas declaraciones hablando de homosexualidad, de VIH, de fe, de religión, por la que el presidente del Senado, el muy influyente, el poderoso senador Roy Barreras, se mete en la discusión diciéndole que vive en la edad media. Dice general Sanabria: es buena persona, pero vive en la edad media. Discrimina y estigmatiza a la comunidad LGBTI contra evidencia epidemiológica, refiriéndose él, por supuesto, a las cifras de 12.000 personas en la policía contagiadas con VIH. General Castro, su reflexión final sobre la discusión de hoy. Mi reflexión final es la siguiente. El general Sanabria no le está haciendo daño a la policía con sus declaraciones. El general Sanabria se está acogiendo a un derecho de dar a conocer como Henry Sanabria cuál es su opinión, y lo que él hace para nada influye en los miembros de la institución para que cambien de credo, para que cambien de convicciones. Y la presencia del general Sanabria en este caso vale la pena tenerla en cuenta para manifestar que todos los miembros de la fuerza pública, desde el director general hasta el último de los policías, o desde el primer general militar hasta el último de los soldados, es lo que requiere que aquí en todas partes se reconozca que los miembros de la fuerza pública son sujetos de derechos. Lo son. Y no solo garantes de los derechos de los demás. Entonces, como sujeto de derecho, el general Sanabria ha actuado y ha manifestado cuáles son sus convicciones religiosas. Concejal Carrillo. Es bastante claro hasta dónde llegan los derechos de los ciudadanos y es hasta dónde están los de los demás. El general sin duda está transgrediendo de una manera abierta esos derechos. El general ha hecho unos comentarios misóginos, homofóbicos, y imagínese, María Camila, me toca darle la razón al señor Roy Barreras, que no es algo que me complazca demasiado, pero el trino de Roy Barreras es absolutamente cierto. Esto es algo que está básicamente en una caverna del medioevo, y yo creo que la sociedad colombiana hace mucho tiempo que no tiene por qué aceptar este tipo de conductas, y mucho menos viniendo de un altísimo funcionario del Estado. Andrés. Dos temas, María Camila, de la entrevista. Primero, el ministro Prada mintió porque sí hubo secuestro de 78 policías, se dijo en la entrevista. Segundo, Petro le mintió al país, prometió en campaña desmontar el ESMAD, y finalmente el general Sanabria confiesa que cuando llegó al poder le dijo que no lo iba a hacer. Tercero, frente a todo este tema, nadie en Colombia debe renunciar a su condición de ser creyente, ni cuando somos ciudadanos, ni cuando opinamos de temas sociales, económicos y políticos. Y terminaría con esta frase del exministro de Defensa, el doctor Juan Carlos Pinzón: Colombia, siempre nuestra gente, siempre la patria y siempre Dios.
Esta noche en Zona Franca, hablando del general Sanabria, que entre hoy y mañana va a ser citado a la oficina del ministro de Defensa a dar las explicaciones, ya lo anunciaron, por esta que es la entrevista de la semana, la entrevista con cuestionamientos a su fe, con cuestionamientos a su posición institucional mientras practica la religión. Llegamos al final. Andrés Barrios esta noche con nosotros. Andrés, gracias por acompañarnos en Zona Franca. María Camila, a usted muchas gracias, concejal, general, muchas gracias. General, gracias por estar aquí en Zona Franca. A usted, María Camila, muchas gracias al concejal. Concejal, gracias por acompañarnos esta noche. María Camila, muchas gracias por la invitación y un saludo, muy buen espacio. Gracias por acompañarnos. Andrés Barrios, Carlos Carrillo y el general Castro Cabrera esta noche en Zona Franca, hablando del director de la policía, que es el motivo, el protagonista de esta controversia, el que revela, entre otras cosas, que hay operativos en los que se ha hecho exorcismos y que incluso, contando una anécdota, alcanzaron a encontrarse, hallar una bruja. Llegamos al final, como siempre, gracias, que tengan una feliz noche. Los invitamos a que queden conectados con Más Allá, la programación de Red Más, la programación habitual, los misterios de Simón Bolívar. Feliz noche para todos. Mire, el de las naranjas y el de los pajaritos no han caído. Los otros ya cayeron. El pintadito, el otro, y el de los barquitos ya cayeron. Pero los otros no han caído. Entonces, ¿a qué se refiere con el? Entonces alguien dijo, pues mira el naranjo. Entonces le mostramos ese audio a mi general, a la bruja la capturamos,